cuando le tocó presidir, estaba hablando de que teníamos algunos programas para esta semana y se tuvieron que, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Qué pasó con esos programas? Se tuvieron que, increíblemente, que cancelar. Como iglesia del Señor, como hijos del Señor, nosotros como miembros activos de una iglesia, ¿cómo es que permitimos que algunas cosas de las que se quieran hacer dentro de la iglesia del Señor, iglesia, se tengan que cancelar? Eso no puede suceder como iglesia del Señor. ¿Cómo es que si nosotros somos 70, 80, 100, ojalá pudiéramos inflar un poquito los números y es que somos 300 o 500? Pero ¿cómo es que nosotros podemos decir que nosotros tenemos que cancelar algún evento dentro de la iglesia porque no hay, como dicen por ahí, el foro, porque no hay las personas para que puedan asistir y puede darse dicha clase o dicho tema que es para enriquecer nuestras vidas? Estamos hablando esta semana, mi esposa colocó la mesa con café, con galletas, con de todo. Iglesia del Señor, ¿cómo es posible que cosas como esas puedan suceder dentro de la iglesia de Dios? Y es que estamos por estos tiempos más y más enredados todavía en todos los afanes que el mundo puede regalarnos a usted y a mí. Y a veces nosotros decimos, ¿qué pasa con nuestras parejas? Nuestras parejas están tan bien de verdad, que uno no necesita una consejería, no necesita de pronto alguien que le hable, que le ayude, que le aporte en esa buena relación como parejas, sino que son tantas los afanes de las que tenemos nosotros, los afanes que tenemos, las preocupaciones, la ansiedad que mantenemos, que no tenemos tiempo siquiera para venir a buscar de Dios y ante todo para edificarnos en nuestro buen Dios. Recuerda, iglesia, que lo que hacemos en este lugar, claro que nosotros somos los primeros que somos bendecidos por todo lo que se va a hacer, porque ya lo hemos repasado, porque lo hemos aprendido, porque estamos viviendo todo aquello, pero queremos hacerlo de parte de Dios para la iglesia, para que la iglesia realmente se enriquezca, pueda crecer, pueda enamorarse cada día más, pueda tener esta bonita identidad. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia de hoy realmente necesita? ¿Qué es lo que la iglesia de hoy realmente necesita? Y quiero por favor que vayamos a un texto base que tengo para esta enseñanza, y está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Ya hemos predicado de este texto infinidad de veces, no lo sabemos de memoria nosotros, y es un mensaje en Apocalipsis que el apóstol Juan está enviando de parte de Dios a diferentes iglesias. Y aunque resalta valores, características de muchas de las iglesias, también confronta a la iglesia y nos dice qué es lo malo o qué es lo que le falta a la iglesia para que la iglesia pueda crecer de la forma que es. Dice la palabra del Señor, 2, versículo 1 en Apocalipsis, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver qué nos dice. Dice el Señor, ¿a quién dice? ¿A quién le está diciendo el Señor? A nosotros. Le dice el Señor, nos está diciendo a nosotros, palabra de Dios para cada uno de nosotros como iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Estamos de pronto un poquito identificados con esto o no? ¿Sí nos identificamos con esto? No podemos soportar los malos, de verdad que bregamos a hacer las cosas, a trabajar, que tenemos mucha paciencia también igualmente. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, dice la palabra del Señor. Continuemos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí, excelente, ¿no? Qué bueno. Señor, gracias por esa tu palabra, papito Dios. Podríamos cerrar y irnos felices todos para la casa. Dice la palabra del Señor, el versículo 4. Dice, contra ti, dice, perdón, devolvámonos al 3, Manuela. Dice, contra ti, devolvámonos al 3, amor, hágame el favor. Qué pena con ustedes, iglesia.
Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, contra ti que has dejado tu primer amor, dice la palabra del Señor. Yo quiero leerlo en esta versión. No sé si es que allá me faltó algún versículo, alguna palabrita. Yo quiero leerlo acá, dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de Jehová a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice el versículo 4, dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no te hubieras arrepentido, dice la palabra del Señor. En el versículo 4, cuando lo leemos, dice, pero tengo contra ti algo. ¿Qué es lo que tiene contra nosotros el Señor? En el versículo 4 dice que hemos perdido nuestro primer amor, iglesia del Señor. Hemos perdido nuestro primer amor. ¿Por qué hemos perdido nuestro primer amor? Porque lastimosamente como iglesia nos estamos dando a enredar tanto y apasionar tanto por el mundo, iglesia del Señor. De verdad que yo los veo, y nosotros igualmente muchas veces lo hacemos, corremos afanosamente para allí y para acá de una manera tan impresionante. Esos afanes nos están absorbiendo tanto a nosotros, donde las horas de la iglesia, donde las horas de un devocional y tantas cosas, estamos sumamente cansados, usted y yo. Donde para la iglesia como tal, nosotros, iglesia del Señor, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos cristianos, pero juntos todos, ¿qué somos? La iglesia. Juntos todos somos la iglesia del Señor. Juntos todos. Es más, yo me puedo tranquilamente presentar como miembro activo de la iglesia del Señor. Eso somos cada uno de nosotros. Y el Señor está velando para que nuestras vidas realmente estén proporcionando, más bien se pueda identificar legalmente con lo que Dios ha querido en cada uno de nosotros como su iglesia todo el tiempo, iglesia del Señor. Cuando hablamos de iglesia, muchos piensan en edificios, estructuras, programas, tecnología, redes sociales y una gran cantidad de cosas, iglesia del Señor. Pero la realidad es que la iglesia de Cristo Jesús no es un edificio, iglesia de Dios. Es un cuerpo vivo compuesta con personas que la conformamos cada uno de nosotros. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Es más, tenemos que empezar, pienso, a cambiar el vocabulario. Vamos para la iglesia, porque si la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros no tenemos el compromiso realmente, porque no nos identificamos como iglesia, como parte de la iglesia del Señor, sino que pensamos que la iglesia es esto, es esa estructura, es este auditorio, son estas paredes. Entonces decimos, vamos para la iglesia, pero no nos damos cuenta que realmente la iglesia somos cada uno de nosotros. Esto es un auditorio, esto es un edificio, esto es un salón, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y cuando yo soy parte de la iglesia, si yo me doy cuenta que en este auditorio, que en este lugar se está haciendo algo, yo como iglesia tengo que acudir. Yo como iglesia debo de estar también en ese lugar. Pero muchos de nosotros hacemos caso y oídos sordos a todo aquel llamado. Hoy en día tenemos unas redes sociales, no sé ahora 10 años atrás, 15 años, cómo eran las redes sociales, cómo manejamos redes sociales. Hoy en día hacemos cosas, yo veo a mi hija hacer cosas, mi esposa sale también en otras cosas, algunos de ustedes como ministros de acá salen y hacen algo, y yo digo, qué rico todo esto. Pero cuando vamos a mirar muchas veces la realidad de la iglesia del Señor, es una iglesia que no se mueve, es una iglesia realmente que no acude, que no está. Yo a veces me pongo a pensar, como dicen por ahí, me pongo a pensar y pienso frente a las personas que a veces estaba hablando con alguien
y esa persona es muy católica y esa persona tiene familia muy creyente también, cristiana. Y ese alguien no vivía acá en este municipio, sino que vivía en otra ciudad. Y me decía: pastor, yo no soy evangélico, pero yo donde quiera que esté, yo no me pierdo mis misas de la semana, donde quiera que esté. Y quizás no soy el mejor religioso tampoco, pero para mí es mi deber como tal estar en las cosas con que yo me identifico como religioso o como creyente que soy. A nosotros, increíblemente, los evangélicos, los cristianos, lastimosamente cualquier invitación, cualquier otra cosa nos puede distraer, porque tenemos un Dios lleno de ¿qué? De amor y de misericordia, porque Dios por eso no nos va a condenar. No es que el pastor quiere que uno me mantenga ya metido, no, no soy yo, es que usted es parte de la iglesia del Señor. Es que usted es parte de la iglesia del Señor. La pregunta, iglesia del Señor, no es ¿qué quiere la gente de la iglesia?, sino ¿qué quiere Cristo de su iglesia en el día de hoy? ¿Qué es lo que realmente quiere Cristo de la iglesia en el día de hoy? Jesús habló por medio del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso y le dijo algo muy fuerte. Dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso está sucediendo hoy en día, y más por estas temporadas, por estas fechas. Lastimosamente, el primer amor, que es nuestro buen Dios, se vio opacado por las compras, se vio opacado por las invitaciones, se vio opacado por una cantidad de cosas que están surgiendo en cada uno de nosotros. Yo digo, ¿cómo es que nosotros como iglesia nos dejamos atrapar de esa forma? ¿Cómo es que nosotros como iglesia, en vez de crecer, decrecemos en los meses de diciembre? ¿Cómo es que nosotros como iglesia, lastimosamente, todo lo que el mundo nos quiere ofrecer le echamos mano y queremos más y llevamos como un costal, como algo grande para poder echar y echar y echar? Y entonces cuando nos invitan para las cosas del Señor, no, porque estoy ocupado, ¿qué? Amontonando y echando dentro del costal, porque son tantas las ocupaciones de verdad para cada uno de nosotros. La iglesia de Éfeso, iglesia del Señor, tenía doctrina, tenía trabajo y estaba también organizada, pero han perdido lo más importante, la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Tenía una gran cantidad de cosas muy bonitas, y por eso el apóstol empieza exaltando todos estos valores o esas características de esta iglesia. Pero le decía, pero tengo algo contra ustedes, que les falta ese primer amor con que un día me recibieron a mí. Iglesia del Señor, ese primer amor con que usted y yo nos enamoramos de Cristo Jesús no puede desfallecer de ninguno de nosotros. No puede ser que alguien que vino de un lugar lejano a mí me vaya a sacar y me va a entorpecer las cosas que tengo con nuestro buen Dios. No puede ser que alguien llegó de visita y entonces yo diga que ya no tengo tiempo para el Señor. No puede ser que alguien haga una cantidad de cosas conmigo, aún yo conociendo, sabiendo que soy creyente, y yo simplemente me deje deslumbrar por una cantidad de cosas. Yo tengo que vivir enamorado todos los 365 días de nuestro Cristo Jesús. Porque es que si yo pierdo siquiera una semana, si pierdo unos pocos días, todo ese amor del Señor deja de deslumbrarme a mí y me va a empezar a deslumbrar las cosas del mundo. E increíblemente eso se ve en el rostro de las personas. Eso se empieza a desdibujar. Usted y yo somos iglesia. La Biblia nos demanda a nosotros que nos parezcamos a Cristo Jesús, a la estatura, a la plenitud de nuestro Cristo Jesús. Pero cuando usted y yo dejamos de estar, cuando usted y yo dejamos de pertenecer, nuestro rostro se va dibujando de la apariencia de Cristo Jesús. Y entonces empezamos en nuestros lugares a contestar mal. Empiezan las iras, mal genios, empiezan los malentendidos, empieza una cantidad de cosas. Y uno dice, pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué en mi vida está pasando esto? Es más, nuestra economía increíblemente empieza también a menguar, a ser tocada. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Y es porque ese primer amor, esa llenura que teníamos, se está perdiendo de cada uno de nosotros y está siendo afectada en todas las áreas de nuestras vidas.
Iglesia del Señor, Dios no quiere religión, ni quiere religiosos. No es venir por religiosidad, es venir porque yo tengo que a Jesús como mi primer amor en todo momento. No es venir porque el pastor lo dice, sino el pastor se va a enojar. No es por eso, iglesia del Señor. Si usted no viene, usted se lo pierde. Siempre lo digo yo, si usted no viene, usted se lo pierde. Pero es porque Cristo Jesús quiere que nosotros en todo momento seamos esa iglesia de Él. En todo momento, en todo momento. La iglesia de hoy necesita volver al primer amor. La iglesia de hoy no necesita más luces. Y aunque la estamos buscando, porque una iglesia con muchas luces se ve muy hermosa, ¿para qué? ¿Cierto? Unos focos bonitos y todo eso, luces indirectas por todos lados, se ve hermoso todo esto. La iglesia de Dios no necesita más luces, sino más fuego en cada uno de nosotros. Más fuego en cada uno de nosotros. Más fuego en nuestro corazón. La iglesia de hoy, iglesia del Señor, no necesita más entretenimiento. Necesita más devoción, más vocación, más entrega, todo el tiempo en cada uno de nosotros. Que nosotros realmente seamos esos protestantes, esos evangélicos, esos cristianos de nuestro buen Dios. Que nosotros realmente estuvimos andando por ese buen camino, como llamaban en la iglesia primitiva. Esos, los del camino. Después empezaron a llamarse cristianos. Pero que realmente la gente nos identifique como esos creyentes. Usted y yo no necesitamos llegar a ser viejitos, como dicen por ahí, para mantenernos dentro de la iglesia o ser parte de una iglesia. Así con su juventud, con su adolescencia, con su juventud, con su vigor, tenemos que buscar de Dios. Pero constantemente, iglesia del Señor, que cada programa que se pueda realizar, que es para nuestro beneficio, que es para echarle mano a todo esto y enriquecer nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra parte espiritual, que en todo momento todo aquello enriquezca de verdad nuestras vidas. Iglesia, hay tanto por qué agradecer. Hay tanto de verdad por qué agradecer. A veces estamos comiendo sushi y estamos llorando. Increíblemente no. Iglesia del Señor, hay tanto por qué agradecer todo el tiempo. Claro que hay veces que nos coge como una preocupación, pero si nosotros confiamos en Dios, Dios estará proveyendo para esa difícil situación. Pero son tantas las cosas por qué agradecerle a Dios todos los días. Tanto por qué agradecerle a Dios todo el tiempo. La iglesia de hoy no necesita más entretenimiento, iglesia, sino más devoción de cada uno de nosotros. Muchas iglesias de hoy cantan, pero no adoran. Escuchan, pero lastimosamente no obedecen. Conocen a Dios, pero ya no caminan con ese buen Dios que antes caminábamos. Dios quiere de verdad una iglesia relevante, una iglesia diferente en todo momento. A veces parecemos a esos matrimonios donde los esposos ya parecen ser hermanitos. Ya no hay un amor, ese amor eros bonito, agradable, sino que hay un amor todo raro, todo diferente. Donde existe la casa, existe papá y mamá, existen hasta los hijos, existe la familia, pero la pasión y todo eso ya no está en los corazones de aquellos esposos. Así parece la iglesia de hoy en día. La iglesia necesita volver al altar. La iglesia necesita volver al altar, volver a las rodillas, volver a buscar el rostro del Señor. Volver a buscar el rostro del Señor. Yo siempre lo digo, iglesia del Señor, de las mayores experiencias lindas que yo he podido tener, de verdad, yo lo digo, es cuando estamos en la presencia del Señor adorando al Señor. Es cuando estamos intercediendo por los demás delante de Dios. A veces decimos, Señor, pero ¿cómo llego para orar 5 minutos? Pero cuando estoy en interceder, intercede 1 hora, hora y media, o está en la presencia del Señor. Dios coloca palabras en su boca para que ese tiempo te le haga falta tiempo para poder expresar y decirle a Dios todo lo que quieres decirle. Pero tenemos que practicar, tenemos que experimentar todo esto.
de los mejores momentos, las mejores experiencias que tenemos como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, es estar en la presencia del Señor. La iglesia necesita volver al altar, volver a las rodillas, volver a buscar el rostro de Dios. El Señor dice en Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Vamos por favor a leerlo. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios todo el tiempo, en todo momento, está esperando que nosotros, ¿qué? Nos volvamos a Él. Es un mensaje de Zacarías para el pueblo. Díganles a ellos que si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ellos. Pero tenemos nosotros que volvernos primero a Dios para poder sentir presencia, respaldo y favor de Dios en nuestras vidas. Tenemos nosotros que volvernos a Dios. La iglesia de hoy necesita menos apariencia y más santidad. Menos apariencia y más santidad. Por las redes sociales hacemos una gran cantidad de cosas y uno espera que mucha gente de afuera pueda conocernos por medio de las redes sociales y se animen a querer venir y que puedan sostenerse y que puedan permanecer. Pero las personas pueden sostenerse y permanecer cuando vean la santidad, cuando vean algo diferente en cada uno de nosotros. Porque si no, la gente va a decir, esto es más de lo mismo de lo que yo he frecuentado y visitado en tantos lugares. Aquí no está pasando nada. La iglesia del Señor, nosotros, cada uno de nosotros podemos retener el fruto cuando realmente las personas que lleguen vean santidad en nosotros. Y santidad es intimidad, santidad es, iglesia, que nosotros podamos tener de verdad esa buena identidad en Cristo Jesús. Santidad es obediencia, santidad es búsqueda todo el tiempo. Eso es lo que la gente necesita ver de cada uno de nosotros. Menos apariencia, pero más santidad todo el tiempo. Primera de Pedro, se me perdió está en aquel ladito de allá. Primera de Pedro 1:15, y vamos a leerlo del 1 al 15 y el 16. Dice el 1:15, dice, sino como aquel que os llamó, estéis santos en todo, también vosotros en toda vuestra manera de vivir, ¿cierto? Y dice el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Menos apariencia, más santidad para cada uno de nosotros. Hoy estábamos celebrando el cumpleaños, o más bien orando por Blanquita y Manuela en este lugar, y ayer celebraron esos años. Estábamos de celebración ayer, pero increíblemente cada año que nos regala el Señor, nosotros decimos como cumplimos un año más. Y no, es un año que estamos más cerca de conocer cara a cara a nuestro buen Señor, nuestro Cristo Jesús. Es un año que resta para la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Y como no sabemos realmente cuándo será ese día, cuándo será ese buen lugar, ese buen momento, anhelamos la venida de Cristo Jesús. ¿Sí la anhelamos, iglesia? Claro que sí. Para nosotros debe ser un anhelo todo el tiempo. Pero como no lo sabemos, tenemos que preocuparnos por formar iglesia, por hacer iglesia, usted y yo, por ser parte de esa buena iglesia. La iglesia actual ha aceptado, iglesia del Señor, muchas prácticas del mundo, lastimosamente. Vivimos muchas veces en chismes, inmoralidad, orgullo, poca integridad en nosotros, falta de perdón y otra cantidad de cosas todo el tiempo. Y ahorita les hablaba de por qué muchas veces no se retiene el fruto, porque cuando llegan las personas dicen, esto es lo mismo que allá, no hay casi distinción en las cosas que nosotros podamos hablar cuando hablamos de fe y cuando hablamos de la iglesia del Señor.
A veces estamos practicando tantas cosas que el mundo practica allá afuera todo el tiempo, cuando tenemos que marcar una gran diferencia todo el tiempo como esa buena iglesia de Dios. La iglesia de Dios hoy quiere poder, pero no queremos limpieza en ninguno de nosotros. Queremos bendición, pero una bendición que no nos comprometa a ser obedientes en ningún momento. Señor, yo quiero tus bendiciones. Y el Señor me dice entonces, mío, para ser bendecido, entonces vas a hacer esto. Ay, no, Señor, qué pereza, no tengo tiempo para eso. Pero sí, Señor, las bendiciones las sigo deseando por si de pronto pues ahí te mueves a misericordia conmigo. Nosotros pedimos a Dios todos los días de la misericordia de Él. No, las misericordias de Dios tienen que ser para la gente de afuera, iglesia. Nosotros ya somos ¿qué? Somos hijos. Nosotros, iglesia del Señor, ya somos hijos. Las misericordias de Dios tienen que ser para la gente de afuera. Nosotros tenemos un derecho de parte de Dios porque somos hijos. Pero todavía seguimos viviendo en la misericordia de Dios todo el tiempo. Señor, tú que eres misericordioso. Iglesia de Dios, un vaso bonito por fuera, pero que esté sucio en la parte de adentro, ya no es un vaso apto para poder servir una buena agua que usted va a consumir. Cuando estamos lavando, y a veces me dispongo en la casa a lavar algún trasto, la loza, en la cocina, prego a coger la estopita y a limpiar muy bien por dentro del vaso, porque es tan importante el bregar limpiar lo de adentro, porque es donde vamos a llenar con aquel líquido que vamos a consumir usted y yo. Claro que Dios nos quiere a nosotros hermosos por fuera también, porque es el reflejo ¿de qué? De lo que tenemos nosotros en la parte interna. Nosotros todo el tiempo estamos exteriorizando lo que tenemos muy adentro, muy adentro. Todo el tiempo estamos exteriorizando lo que tenemos muy adentro, iglesia del Señor. Dios primero quiere purificar su iglesia antes de manifestar la gloria en ella. ¿Será que para nosotros como iglesia del Nazareno en Costa Rica algún día tenemos la oportunidad de ver la gloria del Señor en este lugar? ¿Será, iglesia, que eso puede ser posible? Claro que sí, porque es que es muy diferente sentir presencia del Señor. Y usted con la disposición que pueda venir a este lugar, usted dice, ay, qué rico esa alabanza, qué momento tan agradable, y siente presencia del Espíritu Santo. Pero la gloria del Señor en este lugar es la que deseamos todos como iglesia. Que pasen cosas extraordinarias realmente. Que pasen cosas extraordinarias realmente dentro de la iglesia del Señor. Que no sea solamente ese sentir para unas cuantas personas. Que no sea solamente alguien que salió por ahí, oh, pastor, esa palabra me tocó, esa alabanza tan espectacular, y los otros simplemente salimos murmurando, diciendo, yo no sentí nada. Necesitamos sentir la gloria del Señor todos en este lugar, y tenemos que pedirle a Dios todo eso. Pero eso solamente se hace si la iglesia del Señor, si todos y cada uno de nosotros nos disponemos a actuar como miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Iglesia del Señor, hoy nosotros como iglesia necesitamos más Biblia y menos opinión. Más Biblia realmente y menos opinión. Cuando surgieron las redes sociales y más que todo cuando llegó el teléfono con toda esta cantidad de aplicación y todo eso, abandonamos la Biblia, la palabra del Señor. Y no le estoy diciendo que sea malo que nos condenamos por tener la Biblia dentro de un celular. Allí a veces tenemos 5 o 6 Biblias, porque decimos, bueno, a alguien se le pudo haber olvidado que le eche mano a una Biblia de estas. Pero necesitamos tanta Biblia en cada uno de nosotros. Y menos opinión personal frente a lo que tiene que ver con la iglesia y las cosas de nuestro buen Dios. Antes la iglesia decía, la Biblia dice. Hoy, increíblemente, muchos dicen, yo pienso que.
opiniones personales todo el tiempo. Pastor, es que la Biblia dice, es más, le llamaban la atención a uno a veces. Y si alguien estaba por ahí en la calle haciendo algo mal, abrían la Biblia de una porque la cargaban en el bolso todo el tiempo. No era un escudo de cada 8 días, sino que era algo sagrado entre los bolsos del cristiano, el evangélico. Y si de pronto veían a alguien haciendo algo malo, abrían la Biblia. Vea, la Biblia dice aquí que usted no puede hacer esto. Pero hoy les decimos, hoy todos estamos diciendo, pastor, es que yo pienso que no debe ser así, de esa forma. Tampoco tan religiosamente, pastor. Pastor, es que usted es muy duro a veces. Usted regaña mucho allá en el púlpito. Usted parece todo el tiempo, pastor, enojado. Y le dice el Señor, no es de esa forma. Qué bueno yo poder sonreír todo el tiempo en este lugar y felicitarlos como iglesia del Señor todo el tiempo. Y eso lo veremos algún día cuando la gloria del Señor se establezca realmente en este lugar. Pero mientras tanto, iglesia del Señor, tenemos que ser confrontados por la palabra del Señor. La palabra de Dios no es un consejo, es la autoridad máxima en todo momento para nuestras vidas. No es algo opcional. La Biblia no es algo opcional para nuestras vidas. Es la autoridad máxima de Dios para con cada uno de nosotros. Cuando Moisés subió a aquel monte por aquellos mandamientos, estatutos que Dios le dio, dice que Moisés bajó y en el momento que vio todo el pueblo allá en su recocha, en su festejo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué recordamos nosotros? Dice que quebró las tablas, las quebró de ira al ver todo el pecado. Pero es tan increíble y es tan relevante la palabra del Señor que Moisés volvió a subir al monte. ¿Y qué hizo el Señor? Las volvió a escribir, le volvió a dar la palabra. No es que llévelas porque es que al pueblo le hace falta mi palabra. Nosotros tenemos que volver más a la Biblia, iglesia del Señor. Tenemos que volver más a la Biblia. Yo me quedo de verdad, en la iglesia del Señor, yo no sé si estoy muy viejito, qué sé yo, pero la Biblia tiene que ser lo primero para mí todo el tiempo. Yo dentro de la iglesia veo que la gente responde celulares, responde mensajes, abre Facebook, abre TikTok, abre Instagram y una cantidad de cosas dentro de la iglesia del Señor. Segunda de Timoteo, vamos a leerlo por favor, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo quiero que vayamos al 17 también, hija, si es posible. Oiga, mire lo importante de todo esto. Me está diciendo qué es lo que la escritura es útil para mi vida, para toda esta cantidad de cosas tan especiales en mí. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, iglesia del Señor. Es la única que nos puede guiar a nosotros, para nosotros vivir en esas buenas obras de Dios. Porque nosotros tomamos de la escritura, lo guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y empezamos a actuar conforme a lo que Dios nos está mandando a hacer. Si una iglesia pierde la Biblia, iglesia de Dios, pierde la dirección, pierde el discernimiento, pierde poder y también pierde identidad. Si perdemos la palabra del Señor, si dejamos de leer palabra de Dios, dejamos de percibir y de recibir todas estas cosas en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que consumir palabra de Dios, nosotros tenemos que leer palabra de Dios, nosotros tenemos que vivir palabra de Dios, tenemos que practicar palabra de Dios. La iglesia necesita volver al púlpito bíblico, a la sana doctrina y a la enseñanza firme en todo momento. Yo no sé, iglesia, a mí no me da coraje, a mí no me da rabia ni ira en un momento cuando voy a alguna parte y el pastor de turno me está echando todo lo que me quiere echar ahí porque soy un abandonado con las cosas de Dios. Para nada. Yo no siento en ningún momento, no digo, no, qué pastor tan gritón, qué pastor. No, el pastor me está llamando, me está exhortando, si yo lo tomo como una exhortación.
O también me está llamando, iglesia, delante de Dios a juicio con mi vida, porque mi vida no está encaminada como debe de ser. Nosotros tenemos que volver a la Biblia, iglesia del Señor. Tenemos que volver a la Biblia. Pastor, es que casi no veo. Yo no sé, porque nos estamos volviendo como diestros para conocer los billetes y de todo, ¿no? Llegan los billetes y sabemos de qué calibre es el billete y hay todo con solo tocarlo. Si no vemos, consigamos unos buenos anteojos. Pero tenemos, iglesia, que leer Biblia, palabra de Dios. La iglesia de hoy necesita discípulos, no solamente asistentes. La iglesia de hoy necesita discípulos, no solamente asistentes, iglesia del Señor. Eso no es una conferencia más de sanidad integral en ningún momento. Eso no es una charla tampoco de alto autoestima o como nosotros tenemos buenos comportamientos. Es la iglesia del Señor. Necesita discípulos en todo momento. Jesús no dijo en ningún momento vayan y llenen iglesias. Dijo vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Mateo 28, 19. Está un mandato de parte de Dios. Vayan y hagan discípulos. Pero lo que nosotros un día estamos haciendo es brigando a llenar iglesias. Y jugamos con números todo el tiempo. Y nosotros como pastores, claro que nos preocupamos, porque los números importan, de verdad que sí. Es más, a veces uno piensa cuándo va a llegar el superintendente para echarlo a uno, para sacarlo a uno, porque no está dando el rendimiento que es. Pero no son solamente números, iglesia del Señor, son discípulos, que es lo que Dios está buscando. Discípulos. ¿Y cómo nos hacemos nosotros discípulos? Aprendiendo, asistiendo. Iglesia del Señor, dejándonos ser enseñados en todo momento, en todo tiempo. De esa manera nosotros somos discípulos y vamos entonces con ese amor, con ese cariño, con esa entrega a poder hacer discípulos a otras personas. No quiero preguntarles cuántos de aquí han hecho discípulos, porque pasa a ser complicado esa respuesta, de verdad que sí. Muchos quieren milagros, pero no quieren el proceso en ningún momento. Muchos queremos milagros de Dios, amén, pero no queremos vivir procesos de parte de Dios. Queremos bendiciones, pero no queremos compromisos. Queremos el cielo, increíblemente, iglesia del Señor, pero no queremos la cruz. Queremos el cielo, pero no queremos la cruz. La cruz, iglesia, es con sacrificios. La cruz puede causar cierto dolor, agotamientos. La cruz puede causar muchas cosas en cada uno de nosotros. Pero si queremos el cielo. El cielo lo queremos para con cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Cuando usted y yo nos consideramos discípulos, un discípulo ora, un discípulo aprende, un discípulo sirve, un discípulo niega su carne. Un discípulo sigue a Jesús. Cuando decimos negar nuestra carne, iglesia, es todo aquello que nos apasiona tanto a usted y a mí, que cuando esa pasión se convierte en tanta entrega para aquellas cosas que no están realmente alimentando mi espíritu, yo tengo que decirle a esas cosas no más. Stop, hasta aquí continúa porque me está dañando. Eso es negar nuestra carne, a esas cosas que nos llaman tanto la atención a usted y a mí, y decirle esas cosas ya no más, porque realmente están tomando posesión de nosotros todo el tiempo. Están quitando lo más lindo que usted y yo tenemos, que es buscar la presencia de Dios. La iglesia del Señor no necesita más miembros, iglesia, necesita verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Cuando leemos el libro de Hechos, en el capítulo 2, ahí miramos de cómo la iglesia primitiva, en esa entrega, en esa búsqueda de Dios, en ese amor de Dios, hay un primer amor, y ese primer amor se extendió por más de 80, 100 años, todo el tiempo. Es más, habían persecuciones donde les costaba la vida misma a cada una de estas personas.
Pero esas personas no desfallecían, no les daba miedo de todo eso, porque vivían todo el tiempo en ese primer amor, todo el tiempo en ese primer amor. La iglesia del Señor, iglesia, necesita ese poder del Espíritu Santo de Dios. Poder del Espíritu Santo de Dios. En Hechos, capítulo 2, dice que fuego empezó a descender sobre cada uno de los que estaban en aquel lugar. Hubo fuego, hubo convicción, hubo milagros y hubo transformación de una gran cantidad de personas. Dice que en algún momento fueron 3,000 los que se convirtieron a Cristo Jesús. Solamente en una reunión, solamente en una predicación, en una enseñanza, 3,000 personas se convirtieron para Cristo Jesús. Hubo convicción y transformación de aquellas personas. Y no era una transformación de que hoy me transformé, hoy cambié y mañana voy a ver si de pronto acudo otra vez de nuevo. No, esa transformación, una transformación de verdad total en las vidas de estas personas, donde esas personas en sus casas, allá no habían iglesias como estas, lugares como estos. Las iglesias eran en cada casa de cada uno de ellos. Y aunque tenían que esconderse para hacer las celebraciones y hablar de Dios en aquellos lugares o de Cristo Jesús, no paraban de hacerlo en ningún momento. Y por eso la iglesia se multiplicaba, porque había ese gran amor y esa devoción, esa fe y esa constancia en todos ellos. Usted imagina 3,000 personas convertidas hoy en discípulos, donde en cada casa, en cada cultura se empezaba a hablar de Cristo Jesús con esa pasión. ¿Cómo era el crecimiento tan impresionante? No había en las redes sociales, no existía la prensa, no existía el qué hubo tampoco, no habían los noticieros que tenemos hoy, no había nada de eso. Era simplemente un amor, una fe y una devoción en esta iglesia del momento. Nosotros hoy nos da dificultad darle me gusta a algo que se está pasando en nuestra iglesia local. ¿Será que le doy me gusta a esto que Manuela tiró ahí al aire o algo así? Hoy en día yo veo una gran cantidad de hermanos que están, qué pena con ustedes que yo no entiendo muchas redes sociales, pero que están posteando o están redireccionando algunos mensajes, pero las cosas de la iglesia es así, le hacen con el dedo hacia arriba y las pasan. Pero alguien por allá está haciendo algo y ahí mismo me gusta y lo vuelven otra vez a, ¿cómo se puede llamar eso, iglesia del Señor? Qué pena. A compartir. Lo vuelven a compartir y lo comparten una y otra vez por todos los lugares. Pero las cosas de la iglesia del Señor, ¿qué lidia da poder compartir algo? ¿Qué lidia da decirle a eso me gusta? Hay mucha estructura dentro de la iglesia del Señor, pero poca unción. Mucho programa, iglesia del Señor, pero poca oración. Hay mucho ruido, pero poca gloria para nuestro buen Dios. La iglesia no necesita un mejor plan. Hay veces que nosotros como pastores nos sentamos, Señor, dame estrategia, dame un mejor plan. No necesito un mejor plan, de verdad que no. La iglesia lo que necesita hoy en día, iglesia del Señor, es más presencia de Dios en cada uno de nosotros. No es más estrategias. Y gloria a Dios por las estrategias que Dios le concede a muchos hombres y mujeres, pastores, ministros para hacer y llenar muchos lugares de muchas personas. Gloria a Dios por todo eso. Pero no es un mejor plan, es más de Dios en cada uno de nosotros. Más de Dios, más de presencia del Señor. Hermano, no te he visto en la iglesia ya hace varios días. No, pastor, es que he estado ocupadísimo. Ve, hermano, el domingo no te vi, ve, el sábado no te vi, el miércoles no te vi. No, pastor, es que estaba haciendo unas vueltas. Yo no sé ni qué preguntar. Es más, no sé ni qué preguntarle a mis hermanos que no asisten cuando los veo en la calle. No sé, verdad, muchas veces qué hablar con ellos. Porque bueno, le pregunto por qué no ha ido a la iglesia. Tal vez lo hago sentir muy mal, porque lo estoy confrontando, porque lo faltas. Entonces de pronto me tiene que decir dónde fue que estuvo, qué fue la razón más de peso que proporcionó esta persona
para no estar dentro de la iglesia? ¿Qué fue esa razón tan de peso que lo desmotivó a no asistir? Son tantas cosas, iglesia del Señor, que nos preguntamos a diario: ¿qué está pasando con nosotros como iglesia? Y entonces a veces surgen algunas personas y me dicen: pastor, es que lo que la iglesia necesita es esto y esto y esto y esto. No, la iglesia necesita más presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando eso ocurra, como nos unimos todos con esa linda presencia del Señor, todos tenemos un mismo sentir, la iglesia del Señor va a despertar y va a crecer como debe de ser. Amén, iglesia. ¿Estamos bien hasta ahí? La iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos más intimidad con nuestro buen Dios. Zacarías capítulo 4 versículo 6 es un versículo tan espectacular, porque nos aferramos a este versículo cuando necesitamos, o cuando estamos pasando por una necesidad, cuando necesitamos pasar por aquel valle de huesos y todo eso, aquel valle de mortandad. Entonces decimos: uy, Señor, Zacarías 4:6 es el versículo mío. Y entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Iglesia del Señor, no es con ejército ni con fuerza, ha dicho el Señor, sino que es con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Podemos tener infinidad de planes, infinidad de estrategias para hacer, pero si no está el Espíritu del Señor, ahí no pasa nada. Podemos tener buenas intenciones para hacer y caminar con Cristo como debe de ser, pero no es buenas intenciones. Tenemos que actuar, tenemos que accionar todo el tiempo. Iglesia del Señor, Cristo vuelve por una iglesia viva. Viva, por una iglesia viva. No viene por una iglesia perfecta en apariencias, sino una iglesia transformada en toda su esencia, transformada en todo su ser. Una iglesia que esté viva, que sea una iglesia eficaz, de verdad que sí. Hay una niña por ahí en TikTok que está cantando seguidito, parece de una iglesia pentecostal, pienso yo, por la forma de los coritos de ella. Y esa niña está saliendo continuamente y canta alabanzas, canta muy lindo ella, y dice: Cristo está llamando a la iglesia, que ya viene por ella, y todo el tiempo es como hablando del rapto, de lo que está pasando con la iglesia. Y yo digo: uy, Señor Jesús, qué miedo, qué susto. De verdad que sí. Si no estamos preparados, si no estamos ahí apercibidos como debe de ser. Porque es que, iglesia del Señor, tiene que darnos pánico eso. De verdad que sí. Y qué pereza tener que decirle a la iglesia de que está a punto de miedo, de pánico, que tenemos que andar en los caminos del Señor. Pero sí tiene que haber un temor en nosotros, un temblor en nosotros, un temor reverente de amar a nuestro buen Dios, para que cuando Él llegue nos podamos ir con Él. La pregunta final no es para la iglesia de allá afuera, para la iglesia mundial, es para nosotros como tal. ¿Amas al Jesús como al principio, iglesia del Señor? ¿Amamos al Señor Jesús como al principio? ¿Buscamos su presencia realmente cada día nosotros? ¿Vivimos lo que predicamos, usted y yo? ¿Nosotros nos consideramos discípulos o simplemente oyentes? Son preguntas para nosotros como iglesia, para nosotros como iglesia local, de lo que esté pasando con nuestras vidas. Tenemos que pedirle, iglesia, al Señor nuestro Dios, que vuelva a encender el fuego en cada uno de nosotros, que vuelva a encender el fuego en nuestras vidas, que debe de limpiarnos, que debe de afirmarnos en su palabra todo el tiempo. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga discípulos todo el tiempo y que nos pueda llenar realmente de su Santo Espíritu. Tenemos que pedirle a Dios todo esto todos los días. Señor, aviva el fuego de nuevo en nosotros, que ese primer amor realmente pueda apasionarnos de nuevo,
Porque con ese primer amor, mis hermanos, si usted tiene que empujar un camión, usted solo, es más, usted va a hacer mi idea empujar el camión usted solo. Y usted, increíblemente, usted cree que lo va a trasladar y que lo va a llevar a otro lugar, en ese primer amor. Usted cuando va a cruzar un río, en ese primer amor, usted le dan ganas de decirle a ese río que se parta en dos. Y usted cree que ese río se va a partir en dos, en ese primer amor. No hay nada que lo detenga a usted, absolutamente nada lo detiene. Y es lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia, que nosotros realmente nos apasionemos y volvamos a ese primer amor. Amén. Coloquémonos por favor de pie. Iglesia del Señor, todavía hay tiempo. Amén, iglesia. ¿Por qué hay tiempo todavía? ¿Alguien me puede contestar eso? Porque estamos vivos, Jotica, claro que sí. Porque estamos sobre esos zapaticos. Todavía hay esperanza. Todavía hay tiempo para cada uno de nosotros, y más como iglesia. Todavía hay mucho por hacer. Cristo Jesús, esa buena obra que empezó en nuestras vidas, no la ha terminado todavía. Dice que la sigue perfeccionando hasta el fin, hasta el fin. Todavía Él cuenta con nosotros como parte de su iglesia, con nosotros como iglesia local acá en Costa Rica. Un día Dios quiere reflejarse en cada uno de nosotros. Un día Dios quiere mostrarse y mostrar toda su gloria en nosotros como iglesia local. Un día Dios quiere mostrarnos al mundo como personas de verdad, que somos tan diferentes y que somos hijos de Él. Cerremos nuestros ojos, digámosle allá, papito Dios, Señor Jesús, muchas gracias, papito Dios. Gracias de verdad, Rey bueno, porque no es tanto lo que necesita realmente la iglesia. Quizás nosotros como iglesia pensamos en estructuras, en infraestructura, mi Rey amado. Pensamos en tantas cosas que se pueden hacer en este lugar. Pero Rey amado, Señor, la pregunta realmente, ¿qué es lo que quieres tú de tu iglesia, mi Señor Jesús? Ayúdanos, papito Dios. Ayúdanos, porque tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No es lo que yo deseo, es lo que tú esperas. Es lo que tú hiciste por nosotros, mi buen Rey. No es, mi Rey amado, Señor, mi Dios mío, el yo poder estar tan bien, mi Rey amado, sino, papito Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo en gratitud y en favor de todo aquello que hiciste por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario, mi buen Rey amado? Ayúdanos, papito Dios, ayúdanos, porque es necesario, papito Dios. Es necesario cambiar nuestros pensamientos. Es necesario renovar, papito Dios, nuestra mente, papito Dios. Es necesario cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y acciones todo el tiempo. Es volver a empezar, es volver a enamorarnos, es volver a estar contigo, mi buen Señor Jesús. Muchas gracias, papito Dios. Muchas gracias, Rey amado, Señor, mi Dios mío. Gracias por esa tu dulce paz que nos hace sentir. Gracias por ese buen llamado, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Gracias por redarguir nuestros corazones. Gracias por hablar, Señor, mi Dios mío, a esta quietud espiritual que tanto daño nos está haciendo, mi buen Rey. Ayúdanos a poder continuar, a poder avanzar, a permanecer, Señor, a estar seguros y confiados en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, papito Dios, para que nuestra motivación realmente sea el agradarte, glorificarte y bendecir tu santo nombre, mi buen Rey. Muchas gracias, papito Dios. De una manera muy especial, mi Rey amado, devuélvenos ese primer amor. Devuélvenos ese gozo, mi Rey amado. Vuelve, Señor, papito Dios, Señor, para que cada uno podamos sentir esas sensaciones tan especiales, esa llenura tuya, Señor, ese abrazo tuyo, ese enamoramiento por ti, mi buen Rey. Ayúdanos a sentirte de nuevo, mi Rey amado, a vivirte de nuevo, Señor, mi Dios mío. Gracias, porque hay tanto por qué agradecerte, mi buen Rey. Están nuestros hijos, están nuestros cónyuges, papito Dios.
Están, mi Rey amado, Señor, nuestro vigor, nuestra salud, mi Rey amado. Están, papito Dios, nuestros empleos, nuestras empresas, papito Dios. Están, papito Dios, esas buenas relaciones con nuestras familias. Rey amado, Señor, está este lugar, está nuestro corregimiento, rodeado, Señor, de esas montañas, de estas personas tan espectaculares, mi buen Rey. Oh Señor Jesús, muchas gracias por todo eso. Sigue bendiciendo, mi Rey amado, Señor. Sigue supliendo allí donde hay necesidad, papito Dios. Sigue guardando, Señor. Sigue proveyendo y sigue protegiendo, mi Rey amado, Señor, mi Dios mío. Que tu paz, tu dulce paz y esa bendición de lo alto, mi Rey amado, que es tu bendición del Padre, esa bendición del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.